Esto es Camino Celeste. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Camino Celeste. Mi nombre es Estrella Lobey, soy terapeuta en medicina tradicional china, instructora de Tai Chi Qigong, reflexóloga holística, trabajo con terapias vibracionales como flores de Bach, péndulo hebreo, bobina kundalini, y soy facilitadora en autoconocimiento con eneagrama. Estoy acompañada por el profesor Roberto Guardiano, que es numerólogo, trabaja con psiconumerología del inconsciente, y bueno, hace cartas astrológicas, trabaja con cosmobiología. Así que bueno, te saludo, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Estrella? Bien, sí, aquí estamos. Aquí estamos, un programa más, ya próximos al año. Sí, ya creo que el próximo ya cumplimos un año. Cumplimos un año de programa. Sí, así que bueno, vamos a Tenemos hacer. que brindar, festejar. Tenemos que brindar, un tenemos café, algo. Sí, claro, tenemos Sí. que festejar, bueno, porque todo es bendición, Sí, sí. todo es energía en movimiento y hay que celebrar. En la vida hay que celebrar y lo bueno y expandir. O sea, tratar de festejar y darle la importancia a todo lo que vamos generando y lo que vamos haciendo, porque forma parte de nuestra energía, de nuestro tiempo y de lo compartido. De todo este año que conocimos gente muy linda, porque bueno, tuvimos pacientes nuevos, consultantes nuevos, así que estamos muy agradecidos, muy agradecidos y muy bendecidos por todo este movimiento. Bien, bueno, vamos a conversar un poquito hoy sobre, yo traje un tema que ya lo habíamos tocado, que es la resiliencia, porque vamos a hablar un poco del tema emocional. Esto que acontece después de estos momentos tan difíciles que pasamos estos años y bueno, gente que quedó con problemas emocionales, con miedo, fobias. Entonces, bueno, me pareció interesante poder expandir un poquitito más el concepto de resiliencia. Es un término extraído de la física, significa, bueno, soltura de reacción, elasticidad, bueno, y se designaba a la capacidad de un cuerpo para resistir a un choque. O sea, se atribuye más que nada a la importancia de la sustancia física. Pero bueno, bien, ahora vamos a llevarlo al plano de lo humano. Sería la capacidad para sobrevivir o desarrollarse de una persona de manera sociable, aceptable, a pesar de la fatiga o de la adversidad. Resiliencia se define como la capacidad de superar la adversidad y salir fortalecido de ella. Hay personas bueno, expuestas a situaciones traumáticas, no demuestran a posteriori algún problema de conducta o trastorno emocional, esperable como consecuencia de lo vivido. O sea que la capacidad de reaccionar para convivir con los factores de riesgo sería sin involucrarse y escoger otros caminos no traumáticos. O sea que, como hay una frase, ¿no?, que se dice que, bueno, que el sufrimiento es opcional, ¿no? O sea, nos pueden pasar diferentes situaciones, pero bueno, podemos elegir cómo lo vamos a transitar. Este concepto involucra disciplinas como, bueno, las neurociencias, la genética, la psicobiología, estudios del comportamiento, la educación, sociología, psicología social, pero también nos atraviesa a nosotros, a los terapeutas integrales, a la medicina holística. ¿Por qué? Porque tiene que ver con o sea, en realidad no tiene que ver con la invulnerabilidad, sino que pertenece a los mecanismos de defensa y es importante, digamos, saber que es educable. O sea, la resiliencia es psicoeducable. O sea, que podemos prepararnos en la vida para anticiparnos, para cuando tengamos situaciones, o sea, tener un recurso más. Es consciente, o sea, tenemos que ser conscientes de que tenemos esa capacidad de elegir, es controlable por el sujeto, o sea, al ser consciente uno lo puede controlar, es proactivo, depende también de la comunidad y del entorno, y es sanamente esperanzador cuando sabemos que tenemos una herramienta o un conocimiento que nos va a hacer sobrellevar las situaciones de otra manera. Se transforma en un aspecto, como decíamos antes, superador del sufrimiento y como más expansivo, expande nuestra conciencia.
A veces esto lo podemos entender cuando, bueno, alguien después de un tiempo o a través de la reflexión o del relato, comprendemos nuestro sufrimiento y lo significamos. Y nos damos cuenta que esa desgracia puede ser transformada en un acontecimiento superador. El dolor o el sufrimiento puede provocar transformando a una persona en dos sentidos, un sentido positivo y un sentido negativo. El sentido positivo, o sea que la herida, el dolor o el sufrimiento, moviliza aspectos sanos y activos que estaban como fuerzas dormidas, que ante la presencia de esta situación el individuo los ha podido manifestar. O sea que esa herida o ese sufrimiento han provocado ese paso hacia un movimiento más evolutivo. Y en el sentido negativo es que no hay esa movilización, o sea que provoca esta herida, este sentido de permanencia, queda como todo el tiempo la herida abierta, o se agrava, o se manifiesta más sufrimiento, ¿no? O sea, complicando la situación y generando como a raíz de esto más enfermedad. O sea que la resiliencia es producto del aprendizaje, como no hay escuela para la vida, entonces esto es como que realizarnos mediante esta situación es a través de la regla del ensayo y error. Vamos pasando por situaciones y nos vamos superando y vamos probando y vamos probando otras nuevas cosas. Así que bien, esto nos hace desarrollarnos. Si no lo hacemos, si quedamos en la herida, vamos a quedar en el estrés postraumático, la ansiedad, el pánico, la depresión, trastornos psicosomáticos, todo lo que eso conlleva y agrava a algo no resuelto. Y cuando nos sobreponemos a la adversidad y lo superamos, salimos fortalecidos y vamos cambiando de perspectiva. ¿Qué quiere decir? O sea, que del obstáculo pasamos a una nueva oportunidad. De la debilidad adquirimos una fortaleza. De la duda, una certeza. Y del miedo vamos tomando coraje. De la angustia vamos a pasar a la paz interior. Entonces es sumamente productivo. No hay un aprendizaje sin esfuerzo, ¿no? Hay que tomar la decisión y tomar el compromiso y estar dispuestos a querer cambiar. Todos somos sanadores heridos, pero depende muchas veces del aspecto que privilegiemos para poder ver las consecuencias. Como decíamos antes, o sea, privilegiamos el sentido positivo o el sentido negativo de esta situación que estamos transitando. Potenciar el aspecto sanador también, significa pedir ayuda. O sea, esto no depende solamente de uno mismo, sino que también depende del entorno, de poder tener la capacidad de pedir ayuda y que el entorno también nos pueda ayudar. Frente a esta adversidad, la resiliencia se transforma en un bien que puede ser individual, porque uno a través de su yo se moviliza, pero también es relacional, o sea que depende de la ayuda que nos presten los demás y que nosotros aceptemos, como decíamos antes. Bien, pero para la ayuda externa, ahí entramos en nuestro terreno, Roberto, o sea, ¿qué sería la ayuda externa? Nosotros seríamos la parte externa, que esa persona puede acudir para poder fortalecer estas áreas. Entonces, las terapias holísticas, como la medicina tradicional china, la acupuntura, reflexología, flores de Bach, en la astrología también podemos encontrar nuestras fortalezas, porque esto lo vemos a través de Quirón, ¿no? Que sería la herida, a ver qué es lo que nos está sucediendo, si es karmático, en qué área de la vida, con numerología. Podemos, como decíamos antes, encontrar un sentido y darnos los recursos que necesitamos para poder resolver y para poder transitar esta situación. O sea que el terapeuta puede acompañar y sostener con las técnicas y con la competencia adecuada para todo esto que la persona necesita como para poder encauzar su pulso sanador. Todos tenemos un pulso sanador, todos tenemos una energía interna de vida, tenemos este potencial. Lo que pasa, que tenemos que descubrirlo, tenemos que encontrar la persona adecuada, la técnica adecuada y nosotros también querer expandir esa energía. Así que bien, los invito a comunicarse al 15 5 9 3 2
6665. 15 5 932 6665. Para lo que son terapia en consultorio, en zona oeste o en zona congreso. Repito, 15 5 932 6665. Ahora bien, bueno, como decíamos antes, flores de Bach, esto, bueno, es algo que vos podés expandirnos y podés ayudarnos, Roberto, a entender mejor cómo trabajamos o cómo acompañamos a una persona en un proceso traumático o algo que está viviendo y que necesita salir y que necesita entender o que necesita expandir su conciencia. ¿Qué podés vos ayudar o abrirnos a este terreno? Sí. Antes quería decir que el término que vos dijiste, resiliencia, ¿no? Sí. Toda la obra de Viktor Frankl, ¿no? Sí. Está presente ahí Sí. en el tema ese, la resiliencia. La resiliencia. Sí. Después, bueno, todo lo que nombraste vos, estrés postraumático, bueno, todos esos temas en general son tratables por las terapias florales del Dr. Bach y otras más, ¿no? Claro. Así que bueno, ¿qué más te puedo decir? A ver, Con respecto a las flores de Bach y los miedos, o sea, sí, ¿qué sí. podemos...? Los miedos, bueno, en numerología, viste que se pide la fecha de nacimiento, el nombre y apellido, y ahí se saca, por ejemplo, con los nombres y apellidos, la personalidad y el camino de vida, el aprendizaje que le toca, con la fecha de nacimiento. Y de ahí resulta un número, y resulta que esos números, vos por ejemplo decís, el número 1 representa tal cosa, el 2 tal otra, van del 1 al 9. En general se le dice lo positivo de los números, pero o sea, las virtudes, también tienen los defectos cada número. Y cada número también presenta el tema de los miedos que ocultan cada número. Claro. Miedo a no atreverse a esto, miedo al otro, ¿no? Y de ahí cuando entramos en el terreno de los miedos, entramos también con la serie 1 de la flor de Bach, por ejemplo. Y yo tengo entendido que por medicina china tiene que ver con el meridiano riñón-vejiga. Exacto, sí, lo habíamos compartido también en el programa anterior, ¿no? Con respecto Sí. a fortalecer esa energía. Así es. Entonces, yo tengo un estudio particular del tema sí, porque cualquier persona, viste, te pide la fecha de nacimiento, sacas un número, vos sos 1, vos sos 2, vos sos 3, pero como que no cierra muchas veces. Entonces, yo, por ejemplo, hago de la fecha de nacimiento el camino de vida o aprendizaje o sendero natal, como lo llaman, o karma, pero yo busco, digamos, de ese número, algo más, digamos, ¿no? ¿Qué más puedo saber ese número, ¿no? Después lo mismo con la personalidad, los nombres y apellidos, con las vocales, los consonantes, y saco otro número. Y la otra vez yo había hablado que después de cierta edad entra a prevalecer el número potencial. ¿Y qué sería el número potencial? La suma de la personalidad más el camino de vida o aprendizaje. Y entonces la suma de esos dos generalmente se presenta después de los 40, 45 años, ya empieza a prevalecer ese número potencial. Y ahí sí tiene sentido ver los miedos que presenta ese número. Claro. ¿Qué es lo que no se atreve, digamos, los miedos, ¿no? Que potencialmente tiene aptitudes, condiciones para tal tema, pero no lo ejerce. Por ejemplo, el número 1, líder, liderazgo, conducción, y no se anima, digamos, y tiene condiciones, ¿no? O lo mismo el número 2, que cooperativo, receptivo, y de pronto está siempre pendiente de la aprobación de los demás, ¿no? Y por ahí tiene condiciones para no estar pendiente de la aprobación de los demás. Qué interesante. Es muy interesante. Claro, claro. Poder entender eso. Y qué bueno esto que decís de no quedarnos solamente con ese número, yo soy este número, yo soy el otro, porque es como una forma muy, muy reduccionista. Sí. No podemos ampliar, expandir y no tiene poder de resolución. Claro. Es como que queda hasta ahí, bueno, yo soy esto y punto. Lo que pasa es que la mayoría que le interesa estos temas, leen un librito, leen otro, siguen la receta del manual, pero no investigan. Yo hablo desde la experiencia.
Claro, bueno, esto es interesante también, o sea, podemos profundizar, en cada cosa que hacemos, Sí. tenemos la elección de profundizar y de poder sacar nuestras propias conclusiones y de la experiencia misma de lo que vamos Sí, ya trabajando. están llamando, ¿eh? Sí, viste, mira. ¿Cómo Ya es el están llamando número? al 1559326665. Vos sabés que tengo pocos llamados y los pocos que me llaman son profesionales. O Sí, sea, ¿qué claro. pasa? ¿No entendieron bien su materia o tienen que estudiar otros capítulos? No sé, porque la verdad que No, nos pasa a todos eso. A mí, por ejemplo, también me pasa que voy releyendo y voy sí, entendiendo y voy profundizando en el sí, conocimiento, tiene que ver con las etapas. A veces, bueno, uno profundiza en un tema. A ver, los que nos interesa el camino de la sanación, tanto sea propio como para poder ayudar a otros, estamos toda la vida estudiando. sí, sí, Yo creo que desde que tengo uso sí. de razón estoy leyendo y estudiando. Hace 15 años que trabajo en consultorio, pero más de 20 que estudio y que leo. Claro, no hay que quedarse ahí, No, no hay que claro, quedarse. claro, no hay que Hay, hay quedarse. que investigar, Exacto, profundizar. exacto. Entonces, bueno, en buena hora estos profesionales que llaman y quieren profundizar más y Sí. no se quedan con lo poco que vieron en algún momento. Sí, la mayoría que yo tengo oportunidad de charlar, no digo profesionales, sino también gente que le interesa el tema, son repetidores, digamos, no analizan, no van al fondo, a la raíz del tema, le cuesta, digamos. Por eso es necesario consultar con alguien que tiene un poquito más de conocimiento. Mm. Yo Bueno, hago eso, cuando no conozco un tema, consulto a los que saben, digamos. claro, a veces uno también confía en esto que uno es como canal. A veces por poquito que uno puede entender, me pasó Sí, de poder ver eso en otras personas también. A veces con lo poquito que uno puede entender, es la palabra que le dice al otro para activar esa apertura. Y a claro. veces pasa que quizás uno encuentra esa palabra, o sea, como que esa persona es canal, como que, no sé, el universo lo utilizó como canal o nuestros guías para decirnos esa palabra que nos activa o que nos ayuda a movilizar, más allá de su conocimiento vasto o quizás con pocos, ¿no? Pero que nos dice justo esa palabra, como que se conjugan los momentos cosmológicos, ¿no? O sea, en el momento que uno está receptivo para abrir y el otro tiene la palabra justa para activar. Entonces, bueno, eso también es súper Sí, valorable. sí, la palabra de paz, el password, ¿no? La palabra. Claro, exacto, exacto. Nos hace pasar a otro nivel de Sí, conciencia con algo nada más, o una pregunta. Viste que a veces te hacen esas preguntas inocentes y te dejan pensando un montón. sí. ¿Por qué? Porque te activó y porque te abrió y te movilizó. Entonces, bueno, eso también es muy, muy valorable. No, creo que no hay mucho ni poco, sino que es la medida justa en el momento adecuado, Claro. más que nada. Entonces, el tema de los miedos, bueno, si vamos a Flor de Bar, tenemos los miedos a causa conocida, miedo a causa desconocida, o sea, ya está clasificada la serie 1, son Claro. 7 series que habla el doctor Bach, la serie 1, ¿no? Mm, Y bueno, tiene que ver la serie 1 con la luna, ujú. todo lo que referió a la luna, ¿no? De ahí viene, porque él A lo clasificó emocional. claro, los siete grupos, por ejemplo, la serie 1 con la Luna, la serie 7 con el Sol, y así Mm, sucesivamente. claro. O sea, esa es la virtud del doctor Bach, ¿no? De Una de las tantas. las tantas, los 38 remedios florales del doctor Bach. Después, bueno, también otro día vamos a hablar las 12 sales de Schwessler, ¿no? Ujú. Sí, muy Muy interesante. interesante, muy Sales interesante. bioquímicas del doctor Sí, sí, Schwessler. sí, Sí. muy interesante. Y eso también se ve en la carta astrológica. Se puede, claro, de la carta, es decir, la mayoría, muy pocos usan a través de la carta natal, porque a través de la carta natal, vos, por ejemplo, en Flor de Bach, podés ir a la raíz del conflicto, vemos los primeros años de vida, dónde está un conflicto que ya arrastra de la infancia, ¿no? Y todavía lo está presente en la parte adulta, o sea, Mm. eso es muy interesante, esos capítulos se llaman Astrología y Flor de Bach, ¿no? Claro, esto que comentabas recién de ver, por ejemplo, este número que se manifiesta o este potencial a partir de los 40 años. Más o Estabas. menos, algunos Sí, 50. claro, La pero mitad de una la vida mitad, normal, digamos, ¿no? exacto, la mitad de la vida. También tiene que ver con el tiempo de maduración psicológica, o sea, de Claro, lo que la persona estuvo vivenciando, lo que estuvo asimilando, cómo lo asimiló, si lo claro. asimiló, Sí, pero sí, bueno, ahí tiene que ver con el terreno recorrido a modo individual de sí, la sí, persona. sí. Entonces, si pudo o no pudo asimilar eso que transitó, cómo lo asimiló. O sea, ¿con qué herramientas? Esto que hablábamos antes, ¿en sentido positivo o en sentido negativo? ¿Fue resiliente o no?
O sea, ¿se pudo nutrir de lo que le pasó como para salir proyectado hacia algo mejor o no? Entonces, bueno, ahí entra todo esto, ¿no? De lo que estamos hablando con los números, con la carta, a ver qué le pasó en la infancia, si eso lo pudo capitalizar, se nutrió o no. Entonces, bueno, ahí vos podés dar la fórmula adecuada en cuanto a lo que la persona te cuenta, de cómo vivenció y de lo que te dice la carta y lo que te dicen los números. Sí, Sería sí. eso. Sí. Sí, la carta te ayuda a comprender la situación del consultante, digamos, te ayuda. También una carta numerológica, una carta astrológica te ayudan. Claro, pero por ahí no te pasa a vos que el relato del consultante, o sea, yo hablamos de paciente, Sí. pues bueno, pero a mí me sucede también que cuando escucho el relato, a veces no me concuerda con la información que estoy viendo. Sí. Entonces ahí hay un pase que hay que hacer entre lo que el paciente o el consultante cree de su realidad y la realidad que te dice, bueno, la carta, los números, el diagnóstico, es otra cosa. Sí, siguen llamando, ¿eh? El Siguen teléfono, llamando. el teléfono. Al 155-932-6665. 155-932-6665. Bueno, esto que hablábamos, de ver esta congruencia o esta coherencia en lo que vemos en los números, la carta o los diagnósticos y la percepción que tiene el paciente de él mismo. Sí, algo interesante, viste, que muchos hacen, bueno, la carta, digamos, yo vengo de la época que se hacían los cálculos a mano, todo, viste, logaritmo, todo eso, pero ahora que están todos los programas, uno saca, viste que hay alguno que dice, tenés en los elementos, ¿no? Tanto en fuego, en aire, Sí. en tierra, en agua, o sea, yo de ahí saco, eso sería la parte energética, digamos, y de ahí saco el temperamento de la persona ya de entrada. Así que tengo en cuenta también eso. Así tengo en cuenta en general lo mínimo que puedo sacar de una carta natal, el balance energético. Ahí está, Yo le llamo el balance energético. O sea que la persona puede llamar y pedir, quiero hacerme un balance energético. Claro, sí. Ahí está, eso sería una opción. Me tiene que decir bien la hora de nacimiento, ¿no? El lugar geográfico, todo eso. Sí. Bien, eso también suma y ayuda. Lo que pasa es que hay que aclarar de entrada que una cosa es la astrología, así aplicada a la parte terapéutica, y otra es lo que más se conoce es la horoscopía, que no tiene nada que ver con la astrología. La horoscopía es la que aparece en las revistitas, eso no, pero el tema de chisme, no todo eso, no, pero la astrología... vos decís el horóscopo claro, semanal, claro, o la está astrología bien, predictiva. Claro, pero eso es horoscopía, se llama eso, que no tiene nada que ver tiene, claro, muchas cosas, ¿no? Pero para estudiar en serio hay que estudiar a fondo la astrología, ¿no? Claro. Por eso yo soy cosmobiólogo, que comprende la astrología, la astronomía, la astrosofía y la arqueometría. Sí, en varios niveles, bueno, muy interesante el conocimiento. Sí. Claro, como decíamos antes, o sea, nosotros también podemos elegir en qué plano nos queremos quedar. Eso también es opcional, como decíamos. Si bien el sufrimiento es opcional, a pesar de lo que nos sucede, también nuestro nivel evolutivo es opcional. ¿Hasta dónde yo quiero ir con lo que me corresponde o con lo que me toca? ¿Hasta dónde quiero evolucionar? No, quizás me quiero quedar ahí. O sea, me quiero quedar en lo que me va a pasar en el día, me va a pasar en la semana. Hay gente que se siente identificada. Entonces, bueno, es hasta ahí, como quien diría. Está bien, está mal, no hay bien ni mal, o sea, no hay bueno ni malo. Para ese tema yo hago el biorritmo numerológico que le sirve para esa semana, el mes, el año, yo se lo hago. Claro. Me dan simplemente el día y el mes, con el día y el mes yo se lo hago. Porque exacto. Al toque. Claro. Llámenme, por favor. Al 155-932-6665. Bueno, eso está bueno también, o sea, entender en qué etapa o en qué momento o qué es lo que quiere la persona. Entonces, si quiere hasta ahí, porque a veces emocionalmente o psíquicamente o a través o por su entorno, no puede profundizar más. O sea, porque no tiene la fortaleza psíquica o no tiene la fortaleza energética como para poder ir a lo profundo, porque no tiene resto. O sea, hay personas que sufrieron tanto y pasaron tanto trauma y arrastran tanta situación a lo largo de la vida que quizás no es que no quieren, es que no pueden porque no tienen resto.
Entonces, a eso también uno puede acompañar y puede ayudar desde el abrazo emocional y nada más, ¿no? O sea, desde Claro. la contención, desde brindarle un espacio. Como digo, me pasa con los pacientes. Yo puedo entender cuando la persona está superada por la vida, como quien diría. Entonces, bueno, solamente con brindarle ese espacio de contención, que es el consultorio, brindarle la escucha y ese abrazo contenedor es un montón. Claro. O sea, es un montón que Poner la oreja y darle un abrazo. Exacto, porque necesita su espacio, o sea, es poder Una sacarlo. contención emocional. Exacto, exacto, donde sienta que en ese momento puede ser él, ¿viste? O sea, es eso lo que a veces sana también, eso sana un montón. O sea, cuando vos a la persona la sacás de ese lugar y la pones en otro donde puede ser, y donde puede fluir, y donde puede abrir, y donde puede soltar lo que no puede soltar en su vida. Entonces, hasta ahí está bien. Entonces decís, bueno, quiere profundizar y a lo mejor no puede profundizar. A lo mejor lo que necesita en ese momento es eso. Entonces, siempre le digo a los pacientes que, bueno, que mi espacio es su espacio. Y bueno, y entender desde ahí, o sea, poder respetar el tiempo del otro sin invadir, sin juzgar. El acompañar hasta donde la persona necesite, hasta donde quiere y hasta donde nosotros podemos también. Porque también es una responsabilidad del paciente o del consultante su propio camino. Nosotros somos un segmento, un Claro. momento, pero Claro, después lo el que camino decías es del vos, otro. hay que respetar el nivel de evolución de cada Exacto, consultante. exacto. Y ahí está nuestra intuición y nuestra capacidad. Porque pues, si no lo avasallamos con todo y la persona es como que se encuentra, se aturde. Se aturde con esas realidades que uno, viste, a veces le quiere mostrar, que está bien, son, porque uno lo ve, o sea, lo tiene, pero lo puede asimilar en este momento. Ahí está el tema. Entonces, bueno, creo que con flores de Bach eso se puede también porque podemos ir corriendo velos, podemos ir, ¿no? O sea, ayudando en tránsitos para que puedan llegar a ese momento. Eso vos nos habías hablado en programas anteriores. Sí, el momento del proceso, ¿dónde estoy parado? ¿Por qué me pasa esto? Sí. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Exacto. Así que bueno, los invitamos a comunicarse al 155-932-6665 y los esperamos el próximo programa con el año de programa. Así que bueno, están todos invitados al próximo jueves a las 12 a esto que es Camino Celeste. Muchísimas gracias y buena semana para todos. Gracias.